Sí, no, pues sí, la verdad es que sí, no te pases. Que sí. ¿Qué show? Ya llegué, pero ese no es el color del uniforme, ¿no? ¿Seguro? Seguro que no. ¿No? No, no. No. Ahora sí. Ah, sí, ahora sí. ¿Quieres aprender a cambiar el color de los objetos como en este espectacular videoclip? Bueno, quédate en este video. Yo soy Juanjo, bienvenidos a un video más. Pues después de esta magnífica escena que acabamos de ver, digna, ganadora de un premio. Sí, muchísimas gracias, de verdad, no me lo esperaba. Le eché muchas ganas a esta escena, se la quiero dedicar a toda mi familia, de verdad. Muchas gracias por usted. Y ya que hicimos el ridículo totalmente, porque hoy sí hicimos el ridículo más de lo debido, te voy a enseñar a que tú cambies de color los objetos, como hemos visto últimamente en los TikToks o en Instagram. Ciertas escenas en donde el personaje va cambiando de color su vestimenta. Bueno, aquí te voy a decir cómo se hace esto. De todos los efectos que vas a aprender, este es el más sencillo y el que siempre ha dado dolor de cabeza a muchas personas con la pregunta ¿cómo se hace? Para eso estás. Para eso llegaste aquí, porque quieres aprender ese efecto. Pero como siempre, ¿vámonos a dónde? A la computadora. Me sentí así como Dora la exploradora. ¿A dónde vamos? A la computadora. Existen 3 formas diferentes de poder realizar este efecto, pero depende de ti cuál te vayas a acomodar y cuál te agrade más. Pero te las voy a mencionar y ya tú vas a escoger cuál te gusta. La primera que vamos a encontrar es reemplazo de color. Vamos a seleccionarlo, lo vamos a poner y vemos que en los controles de efecto nos van a aparecer estos 2 goteritos. Uno es para que nosotros seleccionemos el color que vamos a querer cambiar y el otro es el color que nosotros vamos a querer que aparezca. En este caso vamos a poner el amarillo de esta barra. Una vez que tenemos el color, bueno, vamos a ponerle la similitud. Aquí vamos a encontrar un pequeño problema, como tú lo estás viendo, el hecho de que vas a encontrar colores que se van a asimilar al que tú quieres cambiar y va a ser mucho merequetengue. Pero no es complicado, nada más es cosa de que tengas paciencia y vayas seleccionando adecuadamente el color. Pero de todas formas te lo muestro para que tú ya elijas y tengas tiempo para estar haciendo ese tipo de correcciones. Esa es la opción número 1. La opción número 2 es cambiar de color. Esto prácticamente es igual que la anterior, pero nada más te va a aparecer un solo gotero. Vas a seleccionar el color y aquí con esta opción vamos a ver que ya podemos cambiar de color. Si te das cuenta, cambia también algunos aspectos, pero no tanto como en la anterior. Aquí sí todavía puedes manipularlo, puedes hacerlo un poquito más detallado con las diferentes opciones que nosotros tenemos aquí. Pero la verdad es que hoy no nos vamos a enfocar en estas 2 opciones. Pero de todas formas te las quería mencionar porque es importante que sepas que la que vamos a ver a continuación no es la única. Existen otras 2 que ya te las enseñé. La verdad es que estas opciones sí te van a funcionar, sí te pueden funcionar. Es cosa de que nada más empieces a ver tus tiempos, a tener, como ya te dije anteriormente, mucha paciencia para que puedas trabajarlo y sí se puede lograr el cambio de color perfecto. Pero vámonos a lo que ahora sí te vengo a enseñar en este video con mi estrategia. Bueno, no con la mía, pero con la que vamos a utilizar, que es la número 3. Vamos a seleccionar nuestro video, como en todo lo que vamos a hacer. Seleccionar el video, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar? Y en este caso vamos a agarrar el clip que nos dio ese éxito. Por lo menos en mi casa. Ya que tenemos nuestro clip, nos vamos a la pestaña de color y una vez que estemos en la pestaña de color, nos vamos a la opción de HSL. Vamos a seleccionar nuevamente el gotero, tan famoso gotero que aparece en este apartado, y vamos a seleccionar el color. Vamos a seleccionar esta opción donde dice color gris. Esto es prácticamente para que nosotros única y exclusivamente nos enfoquemos en el color que nosotros queremos cambiar y no nos cueste tanto trabajo como anteriormente. Vemos que ahí nos falta color, vamos a poderle mover aquí un poquito a esta opción. Luego le podemos mover a otras
El chiste es que nosotros podamos ir viendo que seleccionamos la mayor cantidad posible del color que queremos cambiar. Ahí vemos que pasen unas cositas, unos detallitos que nosotros lo podemos ir moviendo y adecuando, pero el chiste es que nosotros seleccionemos el color adecuado que vamos a querer cambiar. Me escuché muy propio. Ok, si nos falta color, porque vemos que nos falta color, vamos a seleccionar este gotero que tiene el signo de más y vamos a empezar a seleccionar las partes que vemos en gris, pero que sabemos que debe de tener ese color. Entonces con ese gotero vamos a estar seleccionando esas partes que nos hace falta, en este caso de nuestra playera. Nos vamos a ir a este apartado de corrección en donde vamos a empezar a mover los colores. Si se dan cuenta, ya estamos haciendo ese cambio que tanto estamos esperando desde el inicio. Muy bien, y seguimos haciendo el cambio. Vámonos a un verde, vámonos ahora a un azul, que de por sí la playera era azul. Nos vamos a un morado, a un rosa, y así tú puedes irle cambiando al tono que tú quieras. Ya es cuestión meramente de lo que vas a necesitar y de tu gusto. Vemos aquí detalles que todavía se ven azul. Eso lo vamos a corregir a continuación. Pero para eso te voy a decir un secreto. Ven, acércate, ¿ok? Suscríbete si no lo has hecho, porque de verdad que me vas a ayudar muchísimo con que tú te suscribas y compartas este video para que más gente nos conozca. Ahora sí, vámonos con el secreto. Bueno, no el secreto, pero vámonos con lo que sigue. Para hacer esa corrección del color nos vamos aquí a estas opciones de contraste, enfocar y saturación. Vamos a bajar un poco la saturación porque vemos que está muy brillante de hecho el color. Vamos a ir estarle moviendo hasta que nosotros encontremos la adecuación de las sombras y con respecto al color que nosotros acabamos de cambiar. Entonces no te preocupes, no te espantes, simplemente es cosa de que tú le vayas moviendo a este tipo de parámetros y vas a ver que el resultado te va a gustar. Ya que tenemos nuestro color adecuado, simplemente vamos a ver detallitos. Miren, aquí si yo selecciono pequeños detalles que están en la orilla, lo que va a suceder es que se van a seleccionar otras cosas. Por ejemplo, la cubeta que tenemos al fondo. Pero ahí ya podemos ver que la verdad ya el color está adecuado, ya se ve más apegado a la realidad y ya tenemos toda la playera cubierta del color que nosotros estamos eligiendo. Ahora, para hacer el efecto en donde yo me estoy pegando en la playera y va cambiando de color, te lo voy a explicar en la manera más fácil. A lo mejor no es la adecuada para muchos, pero es la más fácil. Vamos a estar cortando justamente en donde yo me estoy dando el golpe en el pecho. Ahí vamos a ir cortando el clip para posterior irle adecuando el color que nosotros vamos a ir escogiendo para que se vea ese efecto que cada que me pego cambio de color. Aquí no tienes que hacer otra cosa más que seleccionar el clip y nos vamos a ir a este mundo de colores en donde simplemente vamos a cambiar el color, vamos a mover el color que nosotros vamos a utilizar. Al fin ya tenemos las correcciones anteriormente, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar el color. Por eso es importante que primero selecciones y hagas toda la corrección para que nada más, ahorita que ya nada más vamos a cambiar el color, seleccionas el clip y seleccionas el color. Y así de fácil nos los vamos a estar llevando. Ya cuando tú quieras cambiar todo el proceso, se va a ver bastante bien. Ese proceso lo vas haciendo con todos los clips que vas a tener que estar cambiando el color. La ventaja es que si nada más es un solo clip, este procedimiento lo vas a hacer solamente una vez y se acabó. No lo tienes que hacer más, nada más que yo pues por hacerle la visión de pegarme en la playera para demostrarte que puedes cambiar de colores. Bueno, es que estamos haciendo este proceso. Ten mucho cuidado si te quedan este tipo de errores, que no los puedas modificar con el contraste ni con otra cosa. Bueno, lo que vas a hacer es le das un clic en este apartado en donde te aparecen 3 circulitos y en donde dice sombras vas a adecuar el color precisamente que tú ya pusiste en las sombras, lo vas a igualar para que ya tengas una corrección perfecta. Y así es como nosotros fácil y rápido es que aprendimos a cambiar el color de los objetos. Si te gustó este video, no te vayas sin poner esa manita de color azul. No olvides suscribirte y activar las notificaciones en todo. ¡Ay, ya hasta me pegué! ¡En todas! ¡Au!
para que no te pierdas cuando suba contenido nuevo. Déjame en los comentarios en qué vas a utilizar este efecto en tu próximo video. Y como siempre te dejo este video o este video para que aprendas muchos más tips básicos, sencillos y que te van a gustar y que van a hacer ver bien tus videos. Ahora sí, nosotros nos vemos en el futuro. Bye.